Bien, hermanos, hay una transversal, el agua. ¿Por qué? Porque toda esta historia de Elías comienza con una sequía. Dios manda a la tierra una sequía de 3 años y medio y le dice a Elías: solamente cuando tú pronuncies rocío y lluvia, volveré a darle agua a la tierra. ¿Y por qué esta sequía? Bueno, porque la esposa del rey, que no era de la nación del rey, introdujo en el pueblo una falsa creencia. Es decir, hizo que el pueblo se apartara del verdadero Dios. Y al introducir una falsa creencia, con esa creencia, sacerdotes falsos y profetas falsos. Y luego, desde el reinado, se mataron a muchos profetas de Yahvé. Y todo esto desata la persecución de la esposa del rey a Elías. Lo persigue a muerte. Elías tiene que irse al desierto. Y allí en el desierto, después de caminar una jornada, se siente fatigado. Y no solo físicamente, sino también desde lo emocional. Y pide la muerte. Dice la palabra que se echa debajo de una retama, es decir, debajo de un arbolito, y allí buscando la sombra pide morir. Y mientras su cansancio y su fatiga, se queda dormido, y mientras duerme se le presenta el Señor, que le dice: levántate, come y bebe. Él despertó y vio en su cabecera una torta de pan y una jarra de agua. Comió, bebió y volvió a quedarse dormido. Y el ángel nuevamente le dice: levántate, come y bebe, que el camino es largo. Y Elías se levantó, comió, bebió y caminó 40 días por el desierto hasta llegar al monte Horeb, el monte Sinaí. Es el mismo monte, el mismo. Allí donde Dios le entregó a Moisés las tablas de la ley. Y allí en el monte se interna en una cueva. Internado en la cueva, escucha la voz de Dios que le dice: sal de esa cueva, que voy a pasar. Y ese es el texto que hemos proclamado en la primera lectura. Entonces hubo un huracán tan violento, pero Dios no estaba en el huracán. Después un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Y después del fuego vino una suave brisa. Norberto, ayúdame con esa canción. Una suave brisa. Y en esa suave brisa, Elías descubrió la presencia del Señor y se cubrió su rostro con el manto. Hermanos, para decir lo primero, Dios también se manifiesta cuando estamos tranquilos, cuando estamos serenos, cuando el corazón está lleno de paz. Dios se manifiesta. Más adelante nos daremos cuenta que en medio de la tormenta, pues también la manifestación de Dios en la persona de Jesús, que camina sobre el agua. Qué bueno descubrir a Dios también en los días apacibles, en los días tranquilos, en los días serenos, en los días donde la vida suele y sabe sonreírnos. Vamos a cantar.
que dispuesto a todo estás, tan fiel que aunque no clamen tu nombre, a nuestro lado siempre tú estás. La valentía se la diste a tanto mártir, la locura del amor a tantos santos. Así como ellos quiero vivir, y que tú seas el alma de mi canto. Eres tú, suave brisa de mi alma, la fuerza de mi andar, consuelo de mi alma. Eres tú, Santo Espíritu del cielo, no me dejes, no te apartes tú de mí. Eres tú, suave brisa de mi alma, la fuerza de mi andar, consuelo de mi alma. Eres tú, Santo Espíritu del cielo, no me dejes, no te apartes, Santo Espíritu de Dios. ¿Qué hace posible que Elías llegue hasta el monte del Señor? ¿Qué es lo que hace posible esto? La torta de pan y la jarra de agua. Sin torta de pan y sin jarra de agua, no será posible que Elías llegue hasta el monte del Señor, donde contemplará su presencia a través de una brisa suave, a través de una suave brisa. Las aguas en toda la Escritura tienen un significado importante, y para decir lo siguiente: el agua te salva, pero también te ahoga. Te puede salvar porque te quita la sed, pero también te puede ahogar. Lo distinto entre el agua y Dios es que el agua en ocasiones te salva y en ocasiones te ahoga, te sepulta la vida. En cambio, Dios siempre te está salvando. Y te está salvando y te está acompañando y está contigo y va delante de ti, detrás de ti, a tu lado derecho, a tu lado izquierdo, encima de ti, debajo de ti. Así decía San Patricio. Ojalá puedan buscar la oración de San Patricio. Dios delante, Dios detrás, Dios a mi derecha, Dios a mi izquierda, Dios encima de mí, Dios debajo de mí. Y nosotros descubrimos en toda la Escritura cómo actúa Dios a través del agua. Fíjense al principio en las aguas primordiales. El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Y luego, hermanos, a través del diluvio, que no es agua que destruye, sino agua que purifica. Y luego, a través del Mar Rojo, que es agua que se convierte en cómplice de liberación. Y luego, a través del agua que brota de la roca, que es agua que calma la sed. Y luego, a través de las aguas del Jordán. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán, que te echas atrás. Sabemos bien que después de 40 años en el desierto, el pueblo logra pasar a la tierra prometida. Pero para pasar a la tierra prometida tienen que cruzar el río Jordán. Y cuando los sacerdotes, cargando el arca, comienzan a cruzar el río Jordán se detiene. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? Y a ti, Jordán,
que te echas atrás. Entonces el pueblo pasa del desierto a la tierra de promisión y el río Jordán se convierte como en ese cómplice también, lo mismo de la complicidad del Mar Rojo para que el pueblo pase a la tierra prometida. La lluvia después de la sequía, la promesa de un agua pura, lo dice el Señor a través de la profecía de Ezequiel: derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías. Os daré un corazón, un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y eso, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué decir en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento Jesús calma la tempestad. Calma la tempestad. Le dice al viento y a las olas que se callen, que vuelvan a su tranquilidad y a su normalidad. Y no solo eso, sino que ahora vemos a Jesús caminando sobre el agua y le quiere enseñar también a sus discípulos a caminar sobre el agua. Dentro de un momentico les voy a explicar qué puede significar eso de caminar sobre el agua. Y no solo eso, hermanos, sino que también Jesús se declara la fuente de agua viva. En Juan capítulo 7, Jesús dice: el que tenga sed, que venga a mí y yo le daré a beber del agua de la vida y nunca más volverá a tener sed. Hablemos del Evangelio, que es lo que al final nos dará una pista para nuestra vida. Dice el texto que después de haber saciado a la multitud, se está refiriendo a la multiplicación de ¿qué? De los panes. Después de haber saciado a la multitud con su palabra, con ese gesto solidario de compartir lo que tenían todos y alcanzara para todos e incluso sobrara. Después de saciar a la multitud, Jesús le dice a sus discípulos: súbanse a la barca, adelántense, que yo me encargo de despedir a la gente. Y una vez despide a la gente, Jesús sube a la montaña a orar. Está allí solo, en silencio y en oración. Y ahí hay tres claves, muchachos, muy importantes para la vida: la soledad, el silencio y la oración. Tenemos que aprender a valorar esos tres elementos de la vida espiritual: la oración, la soledad, el silencio. Y sobre todo después de una jornada de arduo trabajo. ¿Y por qué digo de una jornada de arduo trabajo? Porque esa jornada de la multiplicación de los panes tuvo que haber sido ardua para Jesús y para todos sus discípulos. Jesús les estuvo hablando durante todo el día, tocándoles sus corazones y luego compartiendo el pan multiplicado para la multitud. Ahora están cansados. Jesús y los discípulos están cansados. Y Jesús, reconociendo que los discípulos están cansados, los apura, los urge y les dice: suban a la barca, yo me encargo de despedir a la multitud. Y después de despedir a la multitud, Jesús sube al monte a orar, a solas y en silencio. Qué mejor descanso después de un día atareado que buscar al Señor en el silencio, en la oración y en la soledad. Cuando ustedes tengan un día muy atareado, que de repente podemos decir que son todos los días, casi todos los días, son días de muchas tareas, al final busquemos al Señor un ratito en el silencio, en la soledad y en la oración. Y ese encuentro con el Señor en el silencio,
en la soledad y en la oración nos dará descanso. Por supuesto, el tiempo corre cuando se está en la presencia del Señor. Ya es de madrugada y los discípulos no la han pasado bien, porque dice el Evangelio que mientras Jesús estaba en la montaña orando, ellos estaban en la barca, lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. Claro, es que sin Jesús en la barca, uno no la pasa bien. Y yo creo que cada uno puede decir, en la barca de mi vida, cuando no he invitado a Jesús para que se suba a ella, no la paso bien, porque mi barca lejos de tierra, el viento contrario, hace que yo pierda la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad, el equilibrio. Pero con la presencia de Jesús todo puede cambiar. ¿Por qué los discípulos no la están pasando bien? Porque en la barca no está el Maestro, porque en la barca no está el Señor. Y ahí viene un segundo mensaje para todos ustedes. Siempre que uno decide ir por la vida mecido por las olas y por el viento contrario, sin la presencia amorosa del Señor, no la va a pasar bien. Necesitamos que Jesús siempre esté en la barca de nuestra vida, e independiente de que el viento sea contrario y las olas sepan mecer la barca, no importa, ahí está el Señor. Y sigue el texto dándonos lecciones de vida a todos. Jesús baja de la montaña después de orar y comienza a caminar sobre el agua. Y lo que les decía hace un ratico, cómo nosotros somos capaces de descubrir la presencia del Señor en los días tranquilos, en los días de sosiego, como pasó con Elías, que descubre la presencia del Señor en la brisa suave. También podemos aprender a descubrir al Señor en los días difíciles, en los días tormentuosos, cuando el viento es contrario, cuando nuestra barca está lejos de tierra, cuando no hay seguridad, cuando no hay equilibrio, cuando no hay estabilidad, cuando todo es tormenta. También ahí aparece el Señor Jesús caminando sobre el agua. Y esto de Jesús caminar sobre el agua, nosotros lo llamamos teofanía. ¿Qué significa teofanía? Teofanía significa manifestación de Dios. Jesús está revelando allí toda su divinidad. Así como sus pies son polvorientos y revela toda su humanidad, caminando sobre el agua revela toda su divinidad. Los discípulos están descubriendo en Jesús a Dios, que es capaz de ir más allá y por encima de cualquier fenómeno natural. Y en nuestro caso, Jesús, que nos enseña a caminar sobre la adversidad, sobre las dificultades de la vida. Escuche esto, el texto no dice que Jesús flota sobre el agua, no dice eso. Tampoco dice que Jesús está volando sobre el agua. El texto dice que Jesús está caminando sobre el agua, es decir, tiene contacto con la realidad. En este caso la realidad es el agua, y el agua significa en esta oportunidad pues las dificultades de la vida. Ese es el lago de Genesaret o el lago de Galilea. Son las dificultades de nuestra vida, y aprender a caminar sobre las dificultades sin hundirnos. Eso es lo que nos está enseñando Jesús, que podemos caminar sobre la adversidad sin hundirnos. Tal vez cada uno tiene su propio lago, tal vez el lago de alguno de ustedes sea su propia enfermedad, y el lago de otro sea el descarrío de su hijo, y el lago de otro sea su situación económica. Y ahora Jesús de Nazaret quiere enseñarnos a caminar sobre el agua, sobre ese lago,
Es decir, a no perder contacto con esa situación tormentuosa de la vida, pero a no dejarnos hundir, aquí está la clave, a no dejarnos hundir por esa adversidad, por esa dificultad, por esa situación o por esa circunstancia, a no dejarnos hundir. Los discípulos están asustados, creen que es un fantasma. Y para quitarles el susto, Jesús se identifica y al identificarse dice: ánimo, soy yo, no tengas miedo. ¿Cómo dice? Ánimo, soy yo, no tengas miedo. Se identifica y al identificarse, por supuesto, las cosas cambian. Los discípulos creen que es un fantasma. Nosotros también muchas veces creemos que lo que nos está pasando es un castigo y en el fondo no somos capaces de descubrir en eso que nos está sucediendo la presencia del Señor, y necesitamos que hoy mismo el Señor se identifique en ese momento difícil de nuestra vida y nos diga: ánimo, soy yo, no tengan miedo, esto que está sucediendo no es un castigo, esto que está sucediendo no es mala suerte, esto que está sucediendo no es una pena, esto que está sucediendo no es una desgracia. Aquí estoy yo, ánimo, no tengan miedo, soy yo, no tengan miedo. Ahora Pedro contesta: si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Mándame ir a ti, si eres tú. Es una duda, no es una afirmación. Lo que está haciendo Pedro no es afirmando que Jesús es el Señor, está dudando. Si eres tú. Lo mismo que le dijeron los soldados a Jesús en la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz, si eres tú. Tal vez nosotros muchas veces nos referimos al Señor no con una afirmación de fe, sino con una tremenda duda, una gran duda. Cuando tú te refieras al Señor, no te refieras a Él dudando de Él. Refiérete al Señor confirmando que Él es el Señor. Dale la gloria con un fuerte aplauso. Entonces Jesús le dice a Pedro: ven. Hasta ahí todo va muy bien, porque Pedro se baja de la barca. Y se baja de la barca porque inicialmente cree en el mandato de Jesús: ven. Nosotros inicialmente creemos en la palabra del Señor, pero inmediatamente llega una prueba. Hasta ahí llega lo que hemos creído del Señor. Ese es nuestro problema, que es el mismo problema de Pedro. Usted se regocija con la palabra que recibe. Yo sé que usted se regocija, se alegra con la palabra que recibe y se baja de la barca y se atreve a caminar sobre el agua. Y usted está muy contento aquí en la Eucaristía y usted está recibiendo una palabra de bendición y esa palabra lo unge y lo fortalece para que usted sea capaz de enfrentar la vida con sus diversas y distintas circunstancias. Todo está bien hasta ahí. Hasta ahí todo está bien. Ven, y Jesús tiene una palabra para Pedro: ven. Y Pedro le cree a esa palabra, inicialmente le cree a esa palabra y se baja de la barca y todo va bien. Comienza a caminar sobre el agua, está haciendo lo mismo que Jesús, está caminando sobre el agua, pero está caminando sobre el agua por el poder de una palabra que salió de los labios del Maestro: ven. Y también usted es capaz de caminar sobre la adversidad por una palabra que el Señor le ha dado en la Eucaristía dominical. Pero ¿qué pasa? Llega la adversidad y a usted se le olvida esa palabra, se distrae e inmediatamente comienza ¿a qué? A hundirse. Ese es el problema, que nosotros nos dejamos distraer por la adversidad. En este caso Pedro se deja distraer por el viento contrario. Si Pedro hubiera estado enfocado, ojo pues, si Pedro hubiera estado enfocado en ese ven de Jesús, yo creo que hubiera ido hasta Jesús caminando sobre el agua, pero se desenfocó. ¿Y qué lo distrajo? La adversidad. ¿Y cuál fue la adversidad en ese momento? El viento contrario. Y se hundió. Hermano, si usted recibe aquí una palabra, quédese con esa palabra
y ponga a pesar esa palabra en su corazón y vuelva esa palabra ancla de su vida, aquí, ya, pero también afuera y luego, para que cuando llegue la dificultad usted no se deje distraer y se conserve centrado en esa palabra y pueda cruzar hasta Jesús caminando sobre el agua. Digamos que ese es el plan A, pero hay un plan B. Jesús siempre tiene un plan B, C, D, E, F, hasta Z para nosotros. Y Pedro se distrae, comienza a hundirse, grita, le dice al Señor: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Ese es el plan B. Ese es el plan B. Crean, hermanos, que si a Dios no le funciona el plan A con nosotros, porque nos distraemos y dudamos de su palabra, Él usará el plan B. En todo caso, Él nos va a salvar. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cierren sus ojos un momento. Cada uno busque el silencio, la soledad y la oración. Cada uno cuéntele al Señor cuál es su lago. Señor, mi lago es mi enfermedad, donde pierdo control, donde no estoy seguro, donde no tengo equilibrio. Señor, mi lago es un hijo drogadicto, enfermo, depresivo, desempleado. Allí pierdo control, pierdo seguridad, allí dudo, allí se quebranta mi fe. Señor, mi lago es mi situación económica, tanto pedalear y cada vez con mayores dificultades. Cuéntele al Señor cuál es su lago y dígale en este día: Señor, quiero escuchar tu palabra. Ese ven que le dijiste a Pedro también es para mí, y quiero bajarme de la barca y quiero caminar seguro sobre el agua hasta llegar a ti. Que nada me distraiga, que nada me haga hundir, que aprenda de ti a caminar sobre el agua, que aprenda de tu confianza, de tu amor, de tu fe inquebrantable al Padre eterno.